¡Ay, huele muy fuerte esto! Saturno, qué genial es tener nuevos implementos y sustancias que nos permitan hacer experimentos súper geniales, ¿verdad, Saturno? ¿Y a qué se debe tanta curiosidad por los frascos y sustancias de la profesora, Isaac? Ya, lo que pasa es que ayer estuve leyendo una historieta sobre mutantes. Entonces quería saber si la profesora tenía alguna sustancia que pueda mutar mi ADN y así tener nuevas capacidades. Pero veo que algunos frascos están vacíos. Vayas ideas. Pero, ¿has leído el contenido de esos frascos? A ver, déjame ver. Este de acá, por ejemplo. A ver, dice GHS08, riesgo mutágeno, respiratorio, cancerígeno o para la reproducción. Yo creo que mejor dejo acá estas cosas tranquilamente. Por Sí. supuesto que sí. No debes indagar sin preocupación las sustancias de laboratorio. Si deseas, te puedo explicar algunos detalles de cómo las especies fueron mutando y evolucionando con el tiempo. Yo creo que mejor, Saturno. La vez pasada hablamos sobre Darwin y sus investigaciones. Y también vimos que estuvo en el puerto del Callao. ¡Qué bueno que lo recuerdes! Y el tema de hoy guarda relación con lo estudiado. Ya estás listo y lejos de las sustancias de la profesora, así que empecemos con el primer video. Cuando se habla de evolución, se cree que este proceso se limita a un ser vivo transformándose en otro durante su vida. Pero eso no es exactamente a lo que se refiere dicho término. La selección natural es la que actúa sobre los individuos, penalizando o promoviendo algunas características de acuerdo al momento y al lugar al que vivan estos individuos. Imagina una población de cuyes. De este grupo de cuyes blancos, negros y marrones, ¿cuál tendrá mayor probabilidad de ser visto por un depredador? En el monte, los cuyes de color oscuro tendrán más posibilidades de esconderse y los blancos de ser comidos. La selección natural entonces favorecerá la supervivencia de los colores más oscuros, disminuyendo la cantidad de cuyes de color blanco mientras las condiciones ambientales no cambien. En las siguientes generaciones, el número de cuyes blancos será menor. Por esto, son las poblaciones las que evolucionan. El impacto evolutivo de la selección natural actúa en los conjuntos de individuos de una misma especie, que vencieron la adversidad y se adaptaron a un entorno determinado, heredando las características de sus antecesores y manteniendo algunas nuevas o propias de esa población. Es en las poblaciones donde podremos notar los verdaderos cambios en los rasgos, cuántos sobreviven y qué tanto se reproducen en comparación a otros individuos. ¿Y cómo se transmiten estos cambios? Para que un rasgo pueda pasar a la siguiente generación, debe estar escrito en el ADN de los gametos sexuales, las células de reproducción que originarán los hijos. Los fenómenos genéticos que hacen posible la evolución son la recombinación del ADN para formar gametos sexuales y la capacidad del ADN de mutar, cambiando su secuencia al azar. De esta forma se genera variabilidad genética en las especies. Ten en cuenta que la secuencia de ADN puede cambiar por errores en el sistema de reparación o por la acción de agentes mutágenos en el ambiente. Si se habla de cifras, una mutación ocurre de cada 100.000 genes por generación, a excepción de los que ocurren directamente en los gametos sexuales. ¿Las mutaciones son buenas o malas? Pues dependerá del lugar y del momento en el que aparezcan para conocer el efecto en la población. Si bien hablar de mutación lleva a pensar en enfermedades o cambios indeseables, ten en cuenta que gran parte de las mutaciones son cambios sin mayor repercusión en las funciones del ser vivo, conocidas como polimorfismos, y están presentes en más del 1% de la población. Las mutaciones prejudiciales suelen mantenerse en números muy bajos, porque le restan al ser vivo posibilidades de procrear y dejar descendencia. En el raro caso que existan mutaciones beneficiosas, estas tienden a fijarse en la población, porque otorgan una ventaja en ese ambiente y su portador puede dejar más crías. Gracias al aporte de Gregor Mendel y el desarrollo de campo de la genética, además del desarrollo de la estadística y la genética de poblaciones, se pudo complementar la teoría de evolución de Darwin en la llamada síntesis moderna, que ocurrió a mediados del siglo XX y que sigue adaptándose y acoplando nuevas investigaciones de otros científicos. ¡Wow! Con razón, Darwin necesitaba de la genética para
para demostrar su teoría. Yo no sabía que algunas personas teníamos mutaciones y que ni se notaban. Los Polimorfismos, Isaac. Sí, polimorfismos. Los polimorfismos genéticos son las variaciones naturales en un gen, secuencia de ADN o cromosoma que no tienen efectos adversos en el individuo y se producen con alta frecuencia en la población. O sea, ¿son naturales? ¿Y cómo así surge? ¿De la nada? Dejemos que la profesora te lo explique. Hola Isaac, ¿todo bien por allá? Vamos a hablar de la variación en una población. Acuérdate de los cuyes blancos, negros y marrones. Las características que están presentes en algunos cuyes y ausentes en otros son las características discretas, como el color, y es fácil predecir su herencia porque están determinados por un locus en un gen que tiene diferentes alelos, y estos producen las diferencias que vemos. Sin embargo, la mayoría de las características que vemos en el fenotipo son caracteres cuantitativos. Por ejemplo, si evalúas la masa corporal de tus cuyes, verás que se distribuye en un intervalo, en el que habrá cuyes más flacos y otros más gorditos, con los de un peso intermedio en el centro. Este intervalo continuo es el resultado del efecto de dos o más genes sobre una característica. Y eso no es todo. Si compararas tu población de cuyes en Lima con otra población de cuyes en Ayacucho, también vas a encontrar diferencias, como colores nuevos o tamaños más grandes, sin que por eso dejen de ser cuyes de la misma especie. La variación dentro de una población y entre poblaciones es lo que hace que las especies tengan éxito en sobrevivir, porque a mayor variabilidad tendrán más opciones de diferencias que puedan ser útiles para sobrevivir en un ambiente cambiante y que puedan ser heredadas a las futuras generaciones. Saturno, ¿qué significa exactamente la palabra evolución? Según la RAE, evolución biológica es el proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. ¿Verdad? Y estos cambios suelen darse poco a poco debido a dos factores: factores internos y factores externos. Los factores internos pueden ser las mutaciones genéticas y los factores externos, el clima y nuevas condiciones ambientales, ¿verdad? Correcto. En el siguiente video aprenderás de las dos maneras que Darwin definió el origen de nuevas especies, producto de la evolución: anagénesis y cladogénesis. A ver, Saturno, dijiste anagénesis, ¿y qué más? Cladogénesis. Cladogénesis, lo apunto y estoy atento al video. Saturno, ¿qué significa exactamente la palabra evolución? Según la RAE, evolución biológica es el proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. ¿Verdad? Y estos cambios suelen darse poco a poco debido a dos factores: factores internos y factores externos. Los factores internos pueden ser las mutaciones genéticas y los factores externos, el clima y nuevas condiciones ambientales, ¿verdad? Correcto. En el siguiente video aprenderás de las dos maneras que Darwin definió el origen de nuevas especies, producto de la evolución: anagénesis y cladogénesis. A ver, Saturno, dijiste anagénesis, ¿y qué más? Cladogénesis. Cladogénesis, lo apunto y estoy atento al video. ¿Qué es exactamente una especie? Ernest Mayr, en 1942, propuso el concepto biológico de especie, definiéndolo como un grupo de individuos que comparten características en común y sobre todo tienen la posibilidad de cruzarse entre sí, dando origen a descendencia viable y fértil. De caso contrario, existe el aislamiento reproductivo entre especies. Dentro de la teoría evolutiva, un punto muy importante planteado por Darwin a raíz de su visita a las Islas Galápagos es la especiación, es decir, la forma en la que se originan nuevas especies. Este proceso genera la diversidad biológica y se presenta de dos formas: anagénesis y cladogénesis. La anagénesis sucede cuando una especie se convierte progresivamente en otra distinta. Es lo que eventualmente sucede con las especies conforme son expuestas a los cambios en su ambiente a través de millones de años, o cambian o se extinguen. Por otro lado, la
cladogénesis es la aparición de dos o más especies tomando a otra como base, el ancestro común, y ramificándose del tronco común. Pero, ¿cómo se ramifican las especies? La cladogénesis puede ocurrir por especiación alopátrica y simpátrica. Alopátrica significa especiación en patrias o territorios diferentes. Imagina que una población queda dividida por un río que aparece, y ahora son dos grupos viviendo en dos regiones geográficas diferentes. Los nuevos ambientes a los que se enfrentan ambos grupos favorecen la acumulación de diferencias, hasta que luego de miles o millones de años ya no podrán reproducirse entre sí. Simpátrica significa especiación en la misma patria o territorio. Una misma población puede separarse en grupos que no se reproduzcan entre sí, debido a que han modificado sus costumbres o comportamientos, y por ejemplo no estén activos a la misma hora, tengan preferencias distintas en el apareamiento o incluso haya cambios en el número de cromosomas. Todos estos cambios se dan a lo largo de miles de años. Cuando ocurre una catástrofe ambiental o pocas especies colonizan de repente un área nueva y alejada, esta área tiene un montón de nichos ecológicos para ser habitados, cada uno con sus propias dificultades. Las especies se valen de la mutación y la selección natural, y con el tiempo, muchas especies evolucionarán de un mismo ancestro común. A este fenómeno se le conoce como radiación adaptativa. Saturno, mucho se habla sobre la raza. Hasta donde yo tengo entendido, los animales son los únicos que tienen raza. Por ejemplo, yo tengo un perrito de raza Chow Chow y mi vecino uno de raza Dálmata. ¿Las personas también tenemos raza, Saturno? La respuesta es no. Raza es un concepto que se refiere a los grupos en que se subdivide una especie a partir de algunas características que se transmiten por herencia genética. A ver, Saturno, sí entiendo. Entonces, ¿los negros, los blancos, los mestizos, los chinos, no son razas? En los seres humanos sencillamente no existen tantas diferencias genéticas como para separarlos en grupos. Pero de hecho, la profesora tendrá más que decir al respecto. Estaré muy atento, Saturno. Bueno, Isaac, es muy fácil dejarnos llevar por las diferencias en los colores, formas y costumbres de la especie humana, al punto de decir que tenemos razas diferentes. Los estudios genéticos han demostrado que esto no es así. El color de la piel, de ojos, las medidas de nuestro cuerpo, la forma de nuestro cabello, las características que han sido usadas para separarnos unos de otros, son todas características cuantitativas, determinadas por varios genes, y no las podemos encajar en categorías como blanco, negro o cobrizo, porque forman un intervalo. Ese intervalo varía dentro de una población. Solo en Perú podemos encontrar morenos, trigueños, cholos, blancos, chunchos y otros nombres más. A eso hay que agregarle la variación entre poblaciones. Si un peruano se va a Estados Unidos, lo van a asignar a una categoría llamada hispánico, que es diferente a la de los blancos y negros que viven allá. Lo impresionante es que dentro de una misma población hay más variación que entre dos poblaciones distantes y diferentes. Somos más diferentes entre peruanos que comparando a peruanos con alemanes, y esa paradoja se cumple en todas las poblaciones humanas. Por esto es que para la genética es inútil hablar de razas. Nadie ha logrado establecer los límites entre una raza y otra, o ponerse de acuerdo en cuántas razas hay, porque apenas haces un patrón para una población como la peruana, te das cuenta que no sirve para describir a otra, como la de Estados Unidos. Los que lo han intentado siguen enfrascados en un debate sin sentido. Gracias a la genética podemos decir que las clasificaciones de razas son todas culturales y ninguna se fundamenta sobre bases científicas. Saturno, si para la genética las razas no existen, entonces ¿por qué la gente cree que sí? Bueno, para responder a eso debes revisar tus libros de historia del Perú. Y de historia, de antropología, de sociología, de psicología. Saturno, esperaba que tú me ayudes. Está bien.
En 1950, la UNESCO afirmó que todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y que la raza no es una realidad biológica. Los científicos son claros en esto. Las categorías raciales son métodos pobres de clasificación y deben ser excluidos. Entonces, si veo a una persona y escucho que usa mal el término raza, lo corregiré y le diré que todos somos una sola especie, la raza humana. Bueno, excepto tú, pues, ¿no? Que tú eres un robot. Qué gracioso, Isaac. ¿Te la sabes? Fue profesor de matemáticas de la Universidad de Glasgow, en Escocia. Publicó cálculos que estimaban la edad de la Tierra. Fue conocido por haber desarrollado la escala de temperatura Kelvin. Fue profesor de matemáticas de la Universidad de Glasgow, en Escocia. Publicó cálculos que estimaban la edad de la Tierra. Fue conocido por haber desarrollado la escala de temperatura Kelvin. Se trata de William Thomson, o también conocido como Lord Kelvin. Fue un físico y matemático británico y destacó por sus importantes trabajos en el campo de la termodinámica y la electricidad. Saturno, me acabo de acordar que ayer estaba leyendo un libro de biología que decía que los antiguos homínidos ya podían caminar erguidos, que tenían abundante pelo y que su mandíbula era muy grande. Así es, y sus cerebros eran pequeños a diferencia de los humanos actuales. Y con el paso de millones de años surgieron diferentes homínidos, hasta finalmente conformarse el ser humano moderno. ¿Y cómo sé qué homínido se extinguió? ¿Cuándo? ¿Por qué? No sé. La respuesta en el siguiente video. Cuando se habla de evolución, es importante decir que no está orientada a un objetivo. No existe un impulso innato de hacerse más complejos o de perfeccionarse entre las especies. Los cambios que se observan cuando se comparan a las especies modernas con sus ancestros extintos son resultado de las interacciones de las especies con las condiciones ambientales de su época, y el ambiente puede cambiar drásticamente. Pregúntate, ¿qué tuvo que hacer esa especie para sobrevivir? ¿Su genética y sus habilidades estuvieron a la altura de las circunstancias? Si llegaron a nuestros días, es porque de una u otra forma lograron adaptarse, y las formas y funciones que hoy tienen son el resultado de este proceso. Pero no hay una fuerza que obligue o que impulse a un organismo para adoptar una forma en particular. Para conocer cuál fue el pasado de los seres vivos que habitan actualmente en la Tierra, la biología recurre a la paleontología o estudio de los fósiles. Sin embargo, para sorpresa de algunos expertos, se han encontrado restos de ciertas especies que no presentan cambios evolutivos durante largos periodos. A ello se le conoce como equilibrio puntual. Esto sucede porque los cambios vistosos y apreciables en los fósiles no son los únicos por los que pasa una especie. Los cambios en genes que regulan el metabolismo de una especie o que repercuten en sus hábitos y conductas no dejan huella en el registro fósil. Que el cambio no sea aparente no significa que no esté allí. Aún sin conocer de genética, Darwin dedujo los periodos en los que una especie permanece sin modificaciones. Son más largos comparados a los que está modificando los rasgos morfológicos, característicos de un animal, planta, etc. Pero una vez más, recuerda que las especies son más que su forma. Todo lo que hace que estén vivas, su metabolismo, su fisiología, los órganos y sistemas que conforman un organismo, son el resultado de la expresión de muchos genes y de su compleja regulación. Estos genes, que jamás veremos expresarse por fuera, también están sujetos a la selección natural. Los seres vivos son más que su aspecto físico, y para desenredar las ramas del árbol evolutivo, no basta con mirarlos por fuera. La genética ha avanzado en la actualidad a tal punto que muchos científicos trabajan en la genética de especiación, con la que es posible determinar cuáles genes participan en los fenómenos de especiación. Gracias a todos estos descubrimientos, la nueva meta de los taxónomos es trazar el árbol de la vida, colocando a las especies conocidas en su rama más probable, tratando de reconstruir la historia de la vida en la Tierra. Lo que se inició con la paleontología estudiando fósiles,
ahora necesita herramientas como la filogenia, que es el estudio de la historia evolutiva de una o más especies, y también de la reciente sistemática molecular, que ayuda a descubrir las relaciones evolutivas entre genes. Desde 1960 se busca englobar las distintas especies en un árbol universal, del que todos forman parte, enlazados por un antecesor primitivo mayor. ¿Y cómo identifican el parentesco entre las especies? Pues analizando algo que todos los seres vivos tienen en común, el ADN y el ARN. ¡Wow, Saturno! No me imagino armar todo ese árbol con todas esas especies. Es un trabajazo. Y recuerda que se siguen descubriendo nuevas especies. Exacto, y esos cambios no se notan porque están dentro de las células y ahí empieza la evolución de las especies. Y no olvides que los seres vivos están emparentados. Y por supuesto, eso te incluye a ti con el resto de la humanidad. Porque Darwin y Wallace así presentaron la teoría de la evolución. Y luego se conocieron los trabajos de Mendel y la genética. Por eso sabemos que los genes son las unidades de la herencia. Como en el colegio, por ejemplo, no todos somos iguales. Nuestro ADN, nuestros genes varían y eso nos hace ser únicos. Obviamente no dejando de ser la misma especie. Y eso se debe a la variación genética dentro de la misma especie. Muy bien, Isaac. Resumiendo, la teoría moderna de la evolución combina los conceptos de Darwin y Mendel gracias a la síntesis moderna. Y se escribe así: el proceso de evolución actúa sobre las poblaciones y es posible gracias a la variación individual de cada integrante de la población. Cuando las condiciones ambientales cambian, la selección natural actúa favoreciendo o disminuyendo algunas características, modificando la composición de la población en el tiempo. El proceso de especiación se da cuando estas modificaciones se acumulan y de una población se deriva una especie nueva. La especiación se da de varias formas, entre ellas la alopátrica y la simpátrica. Recuerda que el proceso de evolución no tiene una dirección o un objetivo, tampoco un plazo exacto. Se da durante millones de años de interacción entre el ambiente y los seres vivos. En el último siglo se ha utilizado la genética para resolver algunos misterios de la especiación y organizar un árbol de la vida en la que a partir de un antepasado común surgen todas las especies que conocemos a modo de ramas. Saturno, me pregunto si los seres humanos seguiremos evolucionando. ¿Cuáles serán esos cambios? ¿Nos crecerán más vellos en la piel? ¿Nuestras uñas crecerán? La evolución es la adaptación de los seres vivos a las exigencias del entorno y no se da en pocos meses o años, sino en miles o millones de años. Y cada especie tiene una manera diferente de evolución. Perfecto, clase aprendida. Por cierto, me olvidé. Hoy tengo que presentar una maqueta sobre el río Amazonas. Saturno, ¿te parece si voy corriendo, traigo mi maqueta y me das tu opinión? Estoy de acuerdo con eso, Isaac. Perfecto, Saturno. Entonces ya vengo. ¡Chao!